Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos, Patricio, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su criterio de los datos que revelaba ayer la fiscal Hidalgo, de lo que se dijo de, por ejemplo, cosas gravísimas, ¿no? Que José Serrano sería nada más y nada menos que el brazo armado de Rafael Correa. Espeluznante escuchar esto porque son personas que han estado en la política, han sido asambleístas y bueno, realmente espeluzna este caso en general, que se asesina a un candidato presidencial, pero ¿cómo ve usted las revelaciones que se dieron el día de ayer en la audiencia? Bienvenido y gracias por acompañarnos, Patricio Carrillo. Buenos días, muchas gracias Verónica, a usted y a la radio por esta gentil invitación. Efectivamente, yo creo que el Ecuador cada vez va saliendo un poco de esa incertidumbre que ha mantenido durante mucho tiempo de dónde están los factores y los vectores de cambio que ha sufrido el Ecuador en esta conducta violenta que estamos sufriendo. Y sin duda esto obedece a un estatus político del crimen organizado. La violencia que ha experimentado en el Ecuador en los últimos 3 años no es fruto de un deterioro del Estado únicamente o de las instituciones, es producto de una acumulación de factores de poder en personajes como los que hoy están siendo procesados. Eso sin duda es uno de los temas que más nos debería llamar la atención para realizar las acciones que correspondan tanto de anticipación, de integración, de cooperación y de resiliencia, entendiendo la resiliencia no como la capacidad simplemente de recuperación rápida, sino como la capacidad de resistir a la presencia de estos factores. Esperemos que yo confío mucho en la Administración de Justicia, confío mucho en las instituciones y esperemos que toda la información permita no solamente dar con los autores intelectuales de este terrible magnicidio, eso lo debemos como país a la familia, es una verdad que necesitamos conocerla todos, pero también que se esclarezcan muchísimos otros temas oscuros que quedaron en la investigación. Ahora, ¿qué podría decir bueno, de estas revelaciones que hizo la fiscal el día de ayer, en la que son señalados de estas 4 personas como presuntos autores intelectuales? Bueno, no podemos negar varias cosas. La primera, la capacidad de investigación que tiene la Fiscalía en conjunto con otras oficinas, tanto de investigación como de inteligencia, especialmente la cooperación que se recibió con el FBI. En segundo lugar, esta articulación en función no solamente de testimonios y versiones, sino ya de hechos que están siendo narrados por personas que buscan beneficios. El caso de Gerald en Estados Unidos, el caso del ex contralor, el caso Poli, el caso del último extraditado Fito y algunas otras versiones de gente que es procesada aquí. Todos estos temas se van uniendo para que no sea únicamente el testimonio de una persona la información, sino muchos otros datos. Entre esos, la extracción de la información de los teléfonos celulares de todas las personas que han sido no solamente detenidas, sino asesinadas también. Y regreso a la pregunta anterior, cuando hablaban de el brazo armado del correísmo han sido estos sujetos, atrás de ellos podría estar perfectamente todas las masacres que se dieron en las cárceles, porque ese era el nivel de control y ese era sin duda la manipulación que hacían con varios de los detenidos para el amedrentamiento, para la amenaza. Criminológicamente uno puede mirar esta progresión y este mecanismo de vinculación de estos actores que inician sin duda desde los espacios bajos, adquieren poder, con ese poder económico criminal, simple y llanamente terminan decidiendo quién vive y quién muere. Entonces, ahí me parece que el rol del sistema de justicia ahora es importante. Este hecho no puede quedar en impunidad, este hecho es fundamental para la democracia, porque si no, todas aquellas personas que estén en estos mismos espacios podrían ser víctimas potencialmente y eso es un tema tentatorio a la democracia. Ahora, algo que me llamaba la atención es de lo que se dijo de José Serrano, quien habría dirigido un equipo de avanzada conformado por policías,
y que este grupo habría tenido incluso la tarea de informar el momento exacto, por ejemplo, en donde podía ejecutarse el atentado en contra de la vida de Villavicencio. En este caso, bueno, ocurrió cuando justamente dejó su vehículo blindado y se cambió a una camioneta que no estaba blindada, por ejemplo. Esto espeluzna, Patricio. Mire, el testimonio de varias personas y más los hechos, sin duda, que nos deben preocupar. Yo fui una de las primeras personas que luego del atentado a Fernando Villavicencio alerté respecto del comportamiento y la conducta de la institución, que no es un tema sistemático, sino que pudo haber sido un mecanismo manipulado por algunas personas que sin duda estaban con interés. Ahí hay varias cosas, entre esas la desvinculación de algunos policías inmediatamente después de este hecho de jerarquía en el tema de investigación, que no se ha tratado. Y hay otros, como por ejemplo, no se ha hablado con absoluta claridad respecto de cómo es que la policía en un corto plazo dio en una rápida intervención, dio con los autores materiales, pero luego no hubo la posibilidad de protegerles. Así es. Hacer comentarios de ese tipo a mí incluso el mando de ese entonces me declaró persona no grata, pensando que yo estaba yéndome contra la institucionalidad, pero no es eso, es un tema de transparencia. En estos momentos es cuando la institución necesita ser mucho más transparente en este sentido. Yo creo que la sociedad debería demandar y reclamar muchísimo a las autoridades que dirigían la política en ese sentido y el rol de la institución. Creo que sin duda debe haber habido participación y penetración en muchos espacios, no solamente en la policía. Mire lo que sucedía con el ECU 911, que no son temas que se han dicho en la versión, pero sí son hechos que constan en los chats de las personas investigadas que ya fueron presentados públicamente. Entonces, hay muchas actuaciones irregulares que merecen también una investigación clara. Ahora, los nombres que están señalados como presuntos autores intelectuales, las hijas de Fernando Villavicencio sostienen que pueden ser muchas más personas. ¿Usted qué cree sobre esto? ¿Que dentro de este juicio se van a involucrar en el camino a más personas? Yo creería que sí, yo creería que ya la investigación técnica abierta a este espacio permitirá ampliar mucho más la visión que tenemos hasta ahora. La percepción ciudadana es absolutamente clara. Yo creo que más de la mitad de los ecuatorianos tienen un concepto claro. Aquellos que son ideologizados y fanáticos todavía quieren mantenerse en una automentira, pero eso ya un autoengaño, creyendo que todo es un relato y una narrativa que se crea únicamente con fines de persecución política. Ya hablarán nuevamente de este Laufar, hablarán de algunos mecanismos de persecución política, pero en realidad son políticos criminales que el Estado ecuatoriano tiene que perseguirles porque han hecho mucho daño. Hacia allá creo que tiene que avanzar. Y al igual que lo que está sucediendo con Venezuela y el cartel de los soles, se identificará sin duda una estructura jerárquica política que es la que ha dirigido toda esta irracionalidad y esta brutalidad en el Ecuador. Bueno, estaremos muy pendientes del caso Villavicencio. Ayer se dio justamente esta audiencia de formulación de cargos. A dos les dictaron prisión preventiva, a dos no. Me refiero a los que no, a José Serrano y Javier Jordán, a Ronnie Aliaga, que no se encuentra en el país, y a Salcedo le dictaron prisión preventiva. Porque cree, Patricio, que bueno, la jueza decidió lo que decidió en el sentido de que no se dictó prisión preventiva a dos personas y a dos personas sí? Mire, yo todavía no quiero pensar que hay jueces actuando políticamente y O con políticos temor, tal vez, ¿no? actuando, así, perdón. O con temor. O con temor, sí, sin duda las amenazas son tan fuertes que nos atemoriza absolutamente a todos, pero ahí hay algunos mecanismos. Sin embargo, me preocupa mucho más la reacción de otras autoridades. El ministro del Interior permanentemente está demandando y reclamando que cuando se detiene a personas involucradas en delitos graves no les dan prisión preventiva, pero ahora no ha dicho mucho respecto de este tema, que es de mucho más interés, porque atrás estaría mucho más violencia. Ahí hay algunas cosas que creo que la familia merece mucho más respeto respecto de lo que está sucediendo. Sin embargo, lo único positivo es que no tenemos que repatriar a algunos indeseables que en el caso de que estén aquí en el país generarían mucho más violencia. Usted recuerde que una vez
que pisó un centro penitenciario, un intocable como el expresidente Glass, se empezaron a disparar la violencia al interior de los centros carcelarios. Entonces podría perfectamente también ser un mecanismo. Ese es el lado positivo. Y el otro lado es que nosotros podamos mantener una muy buena relación bilateral con los Estados Unidos para que la conducta de estos sujetos allá y la presentación también esté garantizada respecto de lo que necesitamos en términos de justicia. Ahora, habla a propósito de esto que ha pasado con el crimen de Fernando Villavicencio y las revelaciones que se están dando en el juicio, Patricio, esto sin duda nos da una reflexión de qué tan ligado está el crimen organizado, estas bandas consideradas terroristas, con la política. Y eso es espeluznante a propósito de lo que ha ocurrido aquí y está ocurriendo en Venezuela con el Cartel de los Soles, que para muchos es una ficción. Hablemos del expresidente Correa, la ex candidata del correísmo Luisa González, que dicen eso no existe. Pero bueno, cada vez hay más países que respaldan esa teoría. Por ejemplo, Perú recientemente declaró como banda terrorista el Cartel de los Soles, el Ecuador hizo lo suyo. Esto a propósito de lo que también menciona Estados Unidos y que bueno, me imagino se va a tratar hoy en la visita que hace Marco Rubio al Ecuador. ¿Qué podemos decir de esto, de esta ligación entre la política, el crimen organizado, tomando como ejemplo el caso de Venezuela y lo que sale a la luz en nuestro país? Mire, el crimen organizado yo creo que conceptualmente hay que redefinirlo. El crimen organizado es una estructura con estatus político sin duda, en donde el poder criminal ha logrado cooptar y gobernar en algunos espacios. Eso sucede en Venezuela y eso aquí democráticamente lo hemos evitado en el país. Sin embargo, ha generado graves tensiones internas no solamente por la violencia y la presencia de armas y drogas, sino una radicalización de las posiciones políticas, una macrocriminalidad que obedece a esta manipulación delictiva en las calles y en las cárceles y a unas acciones de terrorismo menor para captar el poder en algunos municipios en donde varios alcaldes ya han perdido la vida. Con esto también se ha dañado muchísimo no solamente la imagen del país hacia afuera en términos de economía, sino que también se ha dañado infraestructura crítica por corrupción. Nosotros tenemos graves problemas energéticos, graves problemas que no están relacionados con la degradación ambiental necesariamente, sino con unas obras hechas sin duda con una pésima calidad y alta corrupción. Entonces, esto ha generado muchísimas vulnerabilidades. Yo creo que Estados Unidos ha comprendido perfectamente y en este tema ha decidido hacer una intervención en el Caribe. Y vemos las reacciones, por ejemplo, en el caso de Colombia, vemos la primera reacción que es movilizar cerca de 25,000 o 30,000 soldados a la franja binacional colombo-venezolana en el Catatumbo. Esto implica que la franja binacional entre Colombia y Ecuador quedará un poco descubierta, al igual que el Pacífico. Hacia allá creo que deben ser las primeras conversaciones necesarias para poder fortalecer con las diferentes marinas de guerra de los diferentes países que se están uniendo a esta posición de declarar al Cartel de los Soles como un grupo narcocriminal y terrorista que ha utilizado el Caribe, que ha utilizado el Estado fallido de Haití y que tiene en graves problemas a la República Dominicana, que también ya tomó esta decisión. La presencia de Cuba en ese espacio marítimo que también permite el trasiego y la ilegalidad. Entonces, creo que geopolíticamente existe mucho más claridad, pero nos deja también en una vulnerabilidad a nosotros, porque si ya nosotros teníamos el 60% de exportación de cocaína que produce Colombia y el otro 40% por el Caribe, mucha de esa regresará acá. Los espacios hídricos que utilicen para sacarlo a través de Brasil hacia el Atlántico y Europa será mucho menor. Entonces creo que el Ecuador, cuando dice que va a revisar también la posición de las instituciones en materia de defensa como Fuerzas Armadas del rol, creo que lo primero que debería hacer es nuevamente devolverles la misión fundamental que tienen y controlar, taponar las fronteras para evitar el ingreso de cocaína y el ingreso de armas. Creo que ese es un tema fundamental y también devolverle la visión a la policía, que es una visión de protección y de prevención y no una visión de reacción y una reacción violenta. Entonces, creo que ahí
tenemos muchos espacios en los cuales podemos hacer grandes debates y podemos sacar muchas conclusiones positivas para el país. Y en ese sentido, Patricio, ¿cuál debería ser, bueno, la postura de nuestro país con este diálogo que tendríamos hoy con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos? Yo creo que está claro. Yo creo que la agenda en materia de seguridad y defensa la tienen claro quienes han propiciado esta reunión, que sin duda viene desde una agenda de Norteamérica, que tiene una visión mucho más amplia, global y regional. El rol del Ecuador es importantísimo porque está siendo insisto, un centro de gravedad respecto de la presencia de la cocaína y del fentanilo. Ahí en materia de seguridad y defensa creo que es absolutamente claro el rol de los Estados Unidos y el rol del Ecuador, no solamente en la cooperación y en la integración, sino también en la necesidad de fortalecer operativamente. Yo insisto que el Ecuador tiene tres graves problemas, unos estructurales en función de muchas inequidades y de muchos desequilibrios, pero también tenemos problemas de pensamiento estratégico. Nosotros creemos que las soluciones son de corto plazo y desde el falso concepto soberano. Este es un tema que debe ser de mediano y de largo plazo y desde el multilateralismo que se ha deteriorado y que hay que revisarlo. Y en tercer lugar, creo que los problemas operativos de las instituciones se deben fundamentalmente a un desfinanciamiento en sus presupuestos. Muchas de las instituciones operativamente están funcionando con gasto corriente, pero no con gasto de inversión, porque el Estado ecuatoriano no está en capacidad de financiar esos presupuestos. Entonces, hoy es un momento de hablar con absoluta claridad, de tú a tú, con el gobierno de Estados Unidos, representado sin duda por el jefe de la diplomacia, y en el caso ecuatoriano, que tengan absolutamente los conceptos claros para sacar el mayor provecho. En temas de migración, creo que también es un tema, es un asunto que va a ameritar. Estados Unidos no quiere más presencia de migrantes en su territorio. Sin duda, eso fue una de las ofertas del presidente Trump, que los está cumpliendo. Y países en Sudamérica estamos generando migración. Entonces, esto atenta a las democracias y creo que por ahí también es un tema de diálogo. Pero también el tema de comercio, los aranceles, este tema de economía, que creo que hay personas muy preparadas en el Ecuador que podrían tener una conversación y un diálogo mucho más amplio para sacar el mayor beneficio posible. Bueno, hay mucha expectativa de esta cita que mencionaba, podría tener el presidente a las 8:30, 9 de la mañana. Después se reunirá Marco Rubio con algunos ministros y a las 10:30 más o menos se espera que den una rueda de prensa ya para comunicar los acuerdos que se habrían llegado. Así que bueno, vamos a esperar aquello, vamos a esperar cómo se mueve el tema regional con este tema del cartel de los soles, con las tensiones que existen en Venezuela ahora mismo frente a las costas del Caribe. Y bueno, y ahí el Ecuador, qué tan estratégico puede hacer esas negociaciones que realice con Marco Rubio. Gracias a Pero Patricia. lo más Dígame. estratégico, Verónica, es que podamos tener un concepto común, es decir, que podamos tener que sea el país el que pida esta integración y esta cooperación y que sea el país completo. Pero como vivimos polarizados, hay un gran porcentaje de ecuatorianos que todavía se alinean con esta posición de que no es un régimen ilegítimo el de Venezuela, de que no es una dictadura y de que es una ficción la presencia del cartel. Creo que en ese sentido el diálogo interno también es necesario para tener una postura nacional. Muchas gracias.